H Radio 88.3 FM presenta Educación Financiera. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso. Así es, Hernán, un agrado estar nuevamente en este espacio tratando de aportar un granito de arena en el mundo de la educación financiera. Efectivamente, hoy día tenemos un tremendo invitado. Él está directamente desde Madrid. Él es español, se llama Luciano Pérez San José. Yo lo conozco unos pocos años, como 40 nomás apenas. Y es un agrado estar contigo, Luciano. Quiero decir también que Luciano fue auditor de un banco que se llamó por muchos años Banco Central en España, y que hoy día es el Banco Santander, porque se fusionaron. Luciano tuvo una carrera exitosísima en el Banco Central y en el Banco Santander hoy día, llegando a ocupar un cargo de directivo a nivel mundial. Él le tocaba ver todas las oficinas del mundo, estuvo en todo, se conoce toda América, toda Europa, en fin. Así que Luciano tiene una tremenda experiencia en el mundo bancario. Nos conocimos acá en Chile y es un placer realmente, y te lo digo muy sinceramente, Luciano, es un agrado y un placer contar contigo en esta tarde, en esta mañana. Sí, antes de pasar a saludar a Luciano, que también nosotros nos enorgullece, porque obviamente ya habíamos estado con él y le agradecemos su tiempo. ¿El tema de hoy, Alejandro? El tema de hoy vamos a hablar de la banca. La banca, los bancos en general, porque son instituciones muy importantes en todas las economías del mundo, particularmente en Chile, porque la banca es el organismo, la banca como institución, son las instituciones que manejan y administran gran parte de los flujos monetarios de una economía. Perfecto, ahora sí. Así que bienvenido, Luciano, y un agrado nuevamente estar contigo. Muchísimas gracias, os agradezco mucho el que yo pueda participar en vuestro programa y me uno lógicamente con mis ideas, mis 43 años en el banco y, como tú dices, pues trabajando muchísimo, pero la verdad encantado de mi profesión y todo lo que pueda aportaros, pues adelante con ello. Muy bien, Luciano, me gustaría, dada tu tremenda experiencia a nivel mundial, ¿qué nos podrías decir? Yo tiré una idea nomás de los bancos, tú que los conoces por tantos años y en distintas posiciones, llegando a ocupar un cargo a nivel mundial. Tú trabajabas directamente con Emilio Botín. ¿Qué nos podrías hablar de la banca, de los bancos? Para entrarte así como en términos generales y después entramos a temas más específicos. Pues mira, evidentemente los bancos para el sistema financiero a nivel mundial es un tema de primer orden, porque realmente son los que nos pueden permitir el tema de créditos, el que nos pueda realizar que la vida nos sea más fácil, de poder seguir avanzando, de lograr de que las empresas sigan siendo grandes empresas y que vayan a flote, y sobre todo esto lo que permite es que tengamos trabajo. El tema de la banca está claro que es prestar dinero, y es una forma también de que la gente se pueda enriquecer, y cuando digo enriquecer es que pueda ir creciendo en su vida normal, en su trabajo, ir escalando posiciones, etcétera. Eso es como yo lo veo. Sin duda, y complementando lo que dice Luciano, efectivamente la banca es el organismo que, como planteamos recién, que administra todos los flujos de dinero de una economía, porque en una economía hay dos grandes flujos. Uno son los flujos de productos y servicios, que es la economía real, y el otro son los flujos de dinero. Hoy día todos los bienes y servicios reales se adquieren a través del dinero. Entonces,
Uno es la economía monetaria, que se llama, y otro es la economía real, de bienes y servicios. Y en ese sentido, la banca, como bien lo planteaba Luciano, es el organismo que pone de acuerdo, que junta, es el mercado que junta a los demandantes de dinero a través de los créditos que él señala, los que necesitamos crédito, y por otro lado junta a aquellos que tienen excedente de dinero y ahorran ese dinero en el sistema financiero, que es el más controlado a nivel mundial, que eso es muy importante, y por eso junta a los excedentarios de dinero a través de ahorro, que ahorran en instrumentos, y esa misma plata el banco la presta a los demandantes de préstamo. Así que en ese aspecto muy claro, Luciano, y te quiero llevar a otra pregunta. Como tú bien sabes, los bancos son instituciones que administran muchos riesgos, son de alto riesgo, porque los flujos monetarios son muy dinámicos. ¿Qué nos podrías hablar de los riesgos que tiene la banca? Bueno, hoy en día tenemos un problema a nivel mundial que nos va a afectar, nos está afectando a todos, que es pues todo el tema de energía. Afecta muchísimo porque ahora mismo estamos en un punto, y vamos a hablar por ejemplo de aquí de España y de Europa. Tenemos un coste de energía que es imposible de poder pagar. Tener en cuenta que se están cerrando empresas en España, industrias en Alemania, se tiene mucho miedo a que se cierre en una medida alta, entonces, y tenemos una recesión ahí a la vuelta de la esquina. Evidentemente estamos en un momento que desgraciadamente hemos pasado una época en la que había un exceso de dinero, una alegría de gasto, y ahora mismo estamos en un momento totalmente distinto. Estamos en un momento con unas, te voy a decir yo, pues unos niveles de endeudamiento que la gente está tirando ya de los ahorros, se está quedando sin ahorros. Entonces ahora mismo la banca, desgraciadamente, tiene que ajustar mucho el tema de los riesgos y evidentemente se va a endurecer para poder conceder créditos, porque hay una cosa que está clara, o sea, el tema de la banca no es quedarse con los negocios ni con las casas cuando son hipotecas. El negocio de la banca no consiste en eso, el negocio de la banca es comprar y vender dinero. No tiene ningún interés en quedarse con una fábrica, no tiene ningún interés en quedarse con una casa, porque el banco no es administrador de esas cosas, es administrador de otra cosa. El banco los bancos lo que quieren es que nos vaya bien en la vida, y evidentemente ellos como un negocio más que les funcione. Ese es por donde va. Lo que estamos viendo es, tenemos una serie de riesgos tremendos, que tendremos que ir poniendo tranquilidad y orden en este tema. No estamos en momentos de excesivo gasto, no deberíamos de entrar en excesivo gasto, no deberíamos de gastar más de lo que ingresamos, no, ni mucho menos. Y ese es un riesgo en el que, a lo que tú te estás refiriendo, evidentemente la banca va a estar de una forma contraída, porque no puede tratar de dar dinero para que se vayan empresas a pique, y eso no llega a funcionar. Esa es la realidad. Perfecto. Permíteme, Alejandro, estamos en el programa Educación en Financiera, un programa que hacemos con mucho cariño a partir del mediodía de cada sábado, desde las 12 hasta las 13 horas. Para ir comentando a la gente, estimado Luciano, es que hoy día obviamente cuando hablamos de subida de tasas de interés, como ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, que es uno de los motores principales de la economía mundial junto con la de China, al subir la tasa de interés se pone más caro el dinero, para que la gente entienda.
los bancos prestan dinero y por eso cobran un interés. No solamente ponen en la plata de que captan de sus clientes, sino también, obviamente, muchas veces tienen que capitalizar, o sea, tienen que conseguir crédito para tener plata y poder prestarla. Ese es el concepto o cómo se maneja un banco. Hoy día las dificultades económicas del mundo, de una economía globalizada y además con el problema después de la pandemia que está llevando a una recesión mundial, tú lo estabas diciendo, no solamente el tema de los riesgos, sino que el tema del crecimiento del mundo se maneja a través de los créditos bancarios. Sí, efectivamente es así. Por eso trato de comentar que hay que ser en estos momentos muy precavido y yo creo que los gobiernos y la banca en general deberían de llegar a una serie de acuerdos para ver cómo podemos empezar a funcionar en condiciones. Tener en cuenta que el tema energético, como os decía, es importantísimo, están disparados los precios, no sabemos a cómo va a resultar pues el precio del gas. Tener en cuenta que grandes industrias funcionan a través de ellos, sobre todo en Alemania. Posiblemente aquí tengamos un problema y es que Rusia corte el grifo del tema gasista y entremos en una situación que estamos empezando dentro de nada con el invierno y nos podemos encontrar con un invierno de mucho frío, de evitar gastos de todo tipo, de tratar de que a lo mejor tengamos que pasar frío dentro de las casas, porque lógicamente vamos a tener que reducir los consumos. Entonces estamos ante una perspectiva desconocida. ¿Sí? y que tenemos que afrontar, porque es que no hay otra. O sea, esto nos viene así y bueno, yo soy de los que piensa que pasará el tiempo y volveremos a una situación normal, pero vamos a tener que pasar un tiempo realmente malo. Más largo. Voy contigo, Alejandro. Efectivamente, eso es uno de los grandes riesgos que está impactando, y ahora, como bien decía Luciano, ya en un mes más Europa entra en otoño y empiezan los fríos. Comentábamos el otro día que ya el frío ya está llegando a Europa. Hay un tema medioambiental como el calentamiento global. 1/3 del territorio de Pakistán está inundado y eso nunca en la historia se había visto, y lo que le da el riesgo inminente que tiene Europa respecto del gas, eso sin duda que nos va a rebotar a nosotros, porque lo que pasa en Europa seguidamente viene a afectar por consecuencia a toda la América Latina y a Chile particularmente. Quisiera complementar también lo que decía Luciano, tirar otra idea de complemento en términos de la tasa de interés. La tasa de interés en todo el mundo está subiendo para frenar la inflación. Estados Unidos está con una inflación histórica del 8 o más %, que nunca se había visto, y en Chile también se espera casi un 13,5, 14% de inflación de aquí a diciembre. Entonces el Banco Central, para frenar el consumo e incrementar el ahorro, potenciar el ahorro, sube la tasa de interés. En Chile la tasa de interés está un 10%, nunca, hace muchos años que no. ¿Y eso qué efecto tiene en la persona que nos pueda estar escuchando? Si antes para acceder a una propiedad era difícil por los créditos hipotecarios que hablaba Luciano, con estas tasas de interés y con esta inflación que estamos viviendo ya es casi imposible. Por otro lado, las propiedades ya han subido de valor. En los últimos 10, 15 años, las propiedades se han duplicado el valor. En Chile, no sé, en Europa ya lo comentaremos, en España. Ya el valor de una propiedad, la misma propiedad, ha duplicado su valor. Y por otro lado, la tasa de interés y la inflación lo hacen más caro. Entonces, si antes era muy difícil acceder a través de un banco, de un crédito hipotecario, acceder a una propiedad, hoy día es casi imposible. Y con todas las inestabilidades mundiales y chilenas que hay, eso le afecta directamente a las personas. Luciano
tú que has trabajado tanto en banco, los bancos, mucha gente cree que son organismos que lo único que les interesa es ganar plata y apretar a los clientes, en fin. Efectivamente, como todo negocio, tiene que sobrevivir y generar un excedente. Pero a través de los bancos todos hemos accedido, muchos han accedido a comprarse un auto, a comprarse una propiedad o a endeudarse para vacaciones, y el banco es el ente que nos facilita eso a una tasa de interés que hoy día está carísima y que antes era más razonable. Del punto de vista de allá en Europa, y eso también se da aquí en Chile, pero nos gustaría conocer tu experiencia. Tú trabajaste en las áreas de tu último tiempo a nivel mundial de, no sé cómo denominarlo, Luciano, que son los reclamos, los malestares que tienen los clientes con los bancos, y eso hay que administrarlo. Si nos pudieses comentar de eso también, Luciano. Pues mira, sí, efectivamente, mi última aportación dentro del banco era director corporativo del servicio de atención al cliente, del cual todos los servicios de atención al cliente del Grupo Santander, tanto de bancos como de sociedades que podían ser aseguradoras, por ejemplo, o Santander Consumer mismamente, pues todo eso dependía de mí, y yo era el que revisaba pues todo el tema de reclamos a nivel mundial. Si nos centramos ahora mismo con el tema de los reclamos, y pues porque tengáis, no sé, una noción aproximadamente de los momentos actuales aquí en España, os voy a decir los 5 tipos de reclamos que se están dando con más asiduidad, que no significa que van a cambiar, evidentemente, porque hay alguno que vais a ver que viene afectado, pues a lo mejor por el COVID y demás. Pero bueno, principalmente el primer motivo de reclamación que tenemos en la banca son debido a las comisiones por cuenta abierta. Es decir, son comisiones que se cobran por tipo de cuenta corriente o de ahorro que están abiertas. En la inmensa mayoría de los casos son motivados porque el banco, de una forma automática, no el banco, hay bancos que de forma automática pues cobran unas comisiones por tener la cuenta abierta. En España concretamente hay cuentas que no habría que cobrar comisiones, porque a lo mejor pides un crédito y tienes que abrir una cuenta corriente afecta al crédito para hacer una serie de pagos. Entonces, si te obliga en la forma de ese sistema a tener una cuenta de esa forma, lógicamente ese tipo de cuenta que no le estás dando un uso normal de cheques, talones, domiciliaciones, de recibos, etcétera, etcétera, pues lógicamente ese tipo de cuentas no debe cobrar una comisión por mantenimiento, es decir, por tenerla abierta. Ese está en el punto número 1 de los casos. El segundo punto es las comisiones por impago de cuota o de descubierto, que vosotros en Chile le llamáis sobregiro. Aquí ocurre una cosa parecida. Hay sistemas bancarios que automáticamente, en el momento que tienes un sobregiro en la cuenta, al día siguiente o los 2 o 3 días, lo que te hace es que de forma automática el sistema pues te cobra una comisión por el sobregiro. Realmente aquí en España lo que vienen a decir los reguladores es no puedes cobrar una cantidad porque sí. Es decir, imagínate, porque tengan establecido algún banco que quieran cobrar 20 o 30 euros porque te has quedado sobregirado. Lo que viene a decir el regulador es tú no puedes cobrar una cantidad que no sea acorde con el gasto que tú como banco has tenido. Es decir, si tú le envías una carta al cliente advirtiéndole que tiene ese sobregiro, pues lógicamente lo que no le puedes cobrar son 20 euros por un simple aviso de ese tipo, ¿no? Y para que no lo hagas de una forma automática. El tercer punto que hay para el tema de reclamos es el tema sobre el tema de clientes fallecidos.
que era lo que yo os decía por el tema de COVID. Es decir, tenemos clientes que al fallecer las familias necesitan, lógicamente, por el tema de herencia, solicitan al banco que le hagan una serie de certificados de posiciones de cómo estaban las cuentas, los depósitos que tenía en el banco, es decir, el dinero que podía tener la persona fallecida. Aquí en España, todo este tema de certificados están obligados a darlos de forma gratuita los bancos a los clientes. No puedes ni debes de cobrar una cantidad porque les tiendas a alguien un simple certificado de el saldo que tenía la cuenta a una fecha determinada, o porque te obligue lógicamente el notario a tener que presentar los movimientos del último año. Todo eso tiene que ser gratuito. Y hay reclamaciones que se han venido haciendo porque ha habido oficinas de determinados bancos que han pretendido cobrar una comisión por ese tipo de trabajo. El cuarto punto con el tema de reclamaciones consiste en el tema de cancelación de contratos. Es decir, cualquier contrato lo puedes cancelar en cualquier momento y sin previo aviso como cliente. No tienes por qué estar obligado a tenerlo que advertir por un tiempo determinado. Y ni siquiera tienes por qué cancelarlo en la propia oficina donde tienes el depósito o tienes la cuenta. Lo puedes hacer en cualquier sitio de la entidad, salvo que lógicamente el contrato de ese producto indique lo contrario, de que tenga que ser necesariamente cancelado en la sucursal donde tú lo tienes abierto. El quinto punto de reclamos está en el tema de los créditos revolving. Los créditos revolving son los préstamos de consumo que se conceden a los clientes y generalmente a través de tarjetas de crédito. En España, hasta marzo del año 2020, se venía cobrando una serie de comisiones que realmente se catalogaron como comisiones abusivas, porque eran unas cifras que estaban fuera de toda lógica. No era lógico que estuvieses pagando una comisión por un crédito a través de una tarjeta de a lo mejor un 29 o un 33% anual. Era algo que no tiene sentido. Y entonces aquí en España los reguladores lo que hicieron es, a partir, como os he dicho, de marzo del 2020, lo que obligaron es a los bancos no podían cobrar unas tasas abusivas, tenían que ser mucho más bajas, y evidentemente las reclamaciones que tenemos son generalmente de clientes que están reclamando de tiempo atrás las tasas de interés que les han estado cobrando la banca. Tener en cuenta que es lógico que estemos con ese tipo de reclamaciones en unos momentos duros en los que el cliente necesita dinero, y evidentemente el cliente, ha estado aguantando, no ha querido hacer ese tipo de reclamos tiempo atrás, y ahora desde primeros de año pues tenemos ese tipo de reclamación. Eso es en términos generales los 5 reclamos más voluminosos que tenemos hoy en día en la banca en España. Perfecto. Bueno, estamos de vuelta de nuevo acá en el programa para seguir conversando con nuestro gran invitado Luciano Pérez San José desde Madrid, España. Los bancos, Luciano, los bancos generalmente cuando necesitan capitalizar, necesitan dinero, ¿a quién se lo piden ellos? Y lo otro, y la segunda pregunta, ¿a quién le pide dinero el Estado? Por ejemplo, el Estado tiene que recurrir a conseguir dinero, créditos en la banca mundial. ¿A qué tipo de banco recurre el Estado? Bueno,
Vamos a ver, la banca realmente cuando necesita dinero lo que tiene que hacer es vender activos. O sea, si tienes una cantidad de créditos que los vas a cobrar en X tiempo, pues lo que interesa al banco es hacerlo dinero, es decir, aunque lo va a vender por una cantidad muchísimo inferior a la suma, a lo que suma esos créditos, pues evidentemente capta dinero rápido y otro se encarga, el que lo compra, lógicamente, de cobrarlo con el Ya. tiempo, etcétera. Se vende la Eso deuda. ¿eh? Se vende la deuda. La deuda, sí. Son deudas, o sea, ahora mismo pues son, ¿qué te voy a decir yo? Pues créditos, mismamente hipotecarios, que van a vencer pues en 20 años o en 15 años o por ahí. También otro tema, sobre todo son, bueno, lo que estábamos hablando, el tema casi todos de impagados. Los impagados, lógicamente, el banco no tiene gran interés en gastar mucho dinero en los recobros, sino que se lo pasan a otra serie, o se lo venden a otra serie de empresas que se dedican a ese tipo de negocio. En cuanto al Estado, al gobierno, el gobierno va, lógicamente, bueno, por lo menos aquí en España es sobre todo a través del Banco Central Europeo, donde está consiguiendo hasta hace poco pues al 0% estaba el tipo de interés y estaba consiguiendo dinero. El problema de España es elevado porque estamos con una deuda de 1.500.000 millones y eso estamos hablando de un 120% del Producto Interior Bruto. O sea, producen 100 y están gastando 120, están endeudados en 120. Sí, porque efectivamente, o sea, es ilógico. Y cuando digo, bueno, no es que sea ni lógico ni ilógico, realmente es la política que quiera aplicar el gobierno. Si el gobierno quiere gastar, pues está disparando la deuda. Esto lo que implica es que los españoles al final estamos endeudados y vamos a tener que pagar esa deuda. Sí, antes de ir contigo, Alejandro, la última que quiero hacerte, estimado Luciano, es que acá estamos asustados porque llegamos a un 40 del PIB, nosotros estamos llegando a un 40, un 41 por ahí de endeudamiento, o sea, estamos muy lejos de los países desarrollados que están sobre el 100. Claro, si hablamos aquí de España, nosotros los mismos españoles reconocemos que esta deuda la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, con eso ya estamos diciendo bastante. Vosotros estáis preocupados con un 40%, imaginaros con un 120%. Por eso. Y siguen gastando. Y desgraciadamente siguen gastando porque... bueno, porque tenemos los políticos que tenemos y es la forma de actuar de ellos. Evidentemente, yo soy una persona no me gusta gastar más de lo que yo ingreso. Obvio. Y no solamente eso, sino que toda mi vida he pensado de que si me metía en un crédito tenía que buscar la forma de que pudiese sacar las cosas adelante y que no me ahogase, que pudiese sacar la cabeza del agua, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, ese es un problema grande. También hay que tener en cuenta, si hablamos aquí de España, fijaros, con una deuda de 1.500 millones, si tenemos, o sea, tenemos un paro de un 13%, una cesantía de un 13%. Increíble. Son 2.900.000 personas. Que además, tengo que deciros, es mentira. No son 2.900.000. Yo calculo que hay como 1 millón o 1.100.000 más. Más. Porque resulta que
por los motivos que sean, han quitado de las cifras realmente de cesantía una serie de gente que realmente no está trabajando, pero no la tienen conceptuada ahí. Y fijaros que además también tenemos una inflación de un 10,4, que es elevada. Estamos en España con una inflación al doble de Alemania. O sea, la situación nuestra con la deuda que tenemos, el paro que hay, si se sigue cobrando más impuestos en una serie de cosas disparadas, pues resulta que las empresas van a tener que cerrar, vamos a tener más paro, y creo que habría que tomar una situación o hacer unas soluciones totalmente distintas a como se vienen haciendo. Perfecto. Bajo mi punto de vista, vamos a ver, hay que poner cabeza, hay que poner sentido a las cosas, hay que ponerlas de la misma forma que las ponemos en nuestra propia casa con nuestros hijos. Es la misma economía, exactamente la misma. Lo que no podemos hablar es de populismos y de cosas de estas. O sea, es que así no vamos a funcionar. Así es. En la vida. No, es imposible. Contigo, Alejandro, ahora. En esta última comentarios de Luciano ha tocado hartos temas. Sí. Quisiera precisar, no precisar, sino que complementar, porque él nos relataba recién del tema de los reclamos allá en España, y es exactamente igual que aquí en Chile. A mí también me tocó trabajar en atención de cliente en un banco bastante grande acá, y a mí me tocaba administrar todos los reclamos que llegaban a través de la superintendencia de banco. ¿Y cuál era la temática? Exactamente lo que dice Luciano: reclamos de los clientes por exceso de comisiones cobradas en cuentas corrientes, por mantenciones de cuentas corrientes, y aquí se daba, no sé hoy día, que el cliente le decía al banco: señor, ahí está la carta, quiero cerrar la cuenta corriente. Y por 500 razones el ejecutivo no cerraba la cuenta corriente y le cobraban comisión y catastro. Esa era como la temática aquí, es exactamente igual que en España, exactamente igual. Ahora quisiera agregar un punto. La persona que nos pueda estar escuchando y que siente una molestia con su banco, que cree que le están cobrando de más o que creen que el banco actuó indebidamente frente a ese cliente, esa persona, pequeño empresario, emprendedor o profesional que nos pueda estar escuchando, hay distintas vías por las cuales él puede ir a reclamar. Primero, y esta es mi experiencia, mandarle una carta, un mail. Hoy día es mucho más fácil, ni siquiera hay que ir al banco, mandar un mail explicando la situación a su ejecutivo de cuenta. Él es el responsable, es la cara del banco frente a ese cliente, al ejecutivo. Si este cliente, esta persona que nos pueda estar escuchando, considera que la respuesta del ejecutivo no es razonable a su entender, puede recurrir a la gerencia o a la gente de esa oficina, de allá de Petorca, donde nos pueda estar escuchando, Felipe, el agente. Y si considera que el agente tampoco le está dando respuesta satisfactoria a sus intereses, a su mirada, que también podría estar equivocado, pero él está en el derecho de... puede recurrir a la superintendencia de banco. Hoy día se llama CMF, la Comisión del Mercado Financiero. Y no hay que ir a la CMF. Hay un link ahí y dice reclamos. Y ahí dice compañías de seguros, bancos, en fin, sociedades anónimas. Entonces, si una persona, para redondear esta idea, que ¿cómo se llama? La casuística de reclamo y de situaciones que generan molestia en los clientes son iguales a las que relataba Luciano allá en España. En Chile es exactamente igual. Puede recurrir para reclamar a su ejecutivo, a la gente, al gerente o bien a la superintendencia. Eso es un tema que el auditor debiese prestar atención. Eso por una parte. A mí particularmente, como yo conozco a los bancos por dentro, yo he tenido reclamos contra un banco porque he considerado que comisiones que me han cobrado son indebidas.
Y afortunadamente yo no voy a ir a dar una pelea en que sé que no es razonable mi planteamiento, y el banco al final accede y te devuelve esas indebidas comisiones o comisiones de más por distintas razones. Quisiera tocar también el tema esto de que hablaba Luciano, complementarlo en definitiva, porque lo que pasa allá en España es exactamente igual que en Chile. Nos contaba que el país, España, tiene un 120% de deuda, ¿no? Sí. Respecto a su PIB. En Chile es 40 y algo más. Y ocurre que los estados, ¿con quiénes se endeudan? Con el Banco Central, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Y esos, como son otras instituciones que prestan la plata, cobran una tasa de interés. Entonces el país se hace más pobre. En Chile, solo por tasa de interés del nivel de crédito que tenemos, son 4 o 5 mil millones de dólares anuales. Y esa plata hay que pagarla, si no entramos en impago, incobrable, en default, que se llama. Entonces, con la deuda, el Estado tiene que ser muy responsable, y la persona natural, el oyente, el emprendedor, también tenemos que ser muy responsables, porque el crédito no es gratis, tiene un costo, y hoy día con la subida de tasas de interés es mucho más caro. Entonces, lo que tú señalabas, Luciano, tú que trabajaste tanto en banco, yo también que trabajé tantos años en banco, hay que administrar, hay que irse con mucho cuidado respecto de cuando uno va a pedir un crédito. Hoy día es muy fácil endeudarse, te llaman por teléfono, ni siquiera hay que firmar ni un papel, porque te ponen una grabación, te hacen un montón de preguntas y uno dice sí, enter, y te abonan la cuenta corriente, te depositan la plata. Sí, no cuesta nada endeudarse, el tema es cómo pagarlo y a qué costo me endeudé. Entonces, señores auditores, mucho ojo al momento de solicitar un crédito y evaluarlo bien. Y si hay temas que no conoce, porque no tiene por qué conocerlo, asesórese, pida opiniones, pida otras opiniones, y hay cuestiones muy simples, un cálculo muy simple que hacer. Si uno pide un crédito de consumo, por ejemplo, voy a simplificarlo, pidió 1 millón de pesos y lo va a pagar en 10 cuotas de 200.000 pesos. O sea, en definitiva va a pagar 2 millones de pesos. De nuevo los números, pero en el fondo multiplicar el número de cuotas por el valor de la cuota y me va a dar un valor, que es todo lo que yo voy a pagar. 10 cuotas de 100.000 pesos, 1 millón. Y a lo mejor yo pedí 800.000 pesos nomás, pues me entregaron 800. Entonces ellos saco al tiro, me están cobrando un 20%, caro. Entonces es una manera muy simple. Ahora con los créditos hipotecarios un poco más complejos, y para eso hay que asesorarse, pedir ayuda. Luciano, las tarjetas de crédito son un instrumento que hoy día tenemos muy fácil, el revolving que tú decías, en que uno compra y tal. Se puede, uno como persona natural, como cliente de un banco, uno puede ganar plata con la tarjeta de crédito. ¿En qué sentido? Que mi experiencia personal, yo pago todo con la tarjeta de crédito. Y como yo tengo un presupuesto, que eso es muy importante también para el auditor, decir cuánto es lo que yo tengo que gastar, 500.000 pesos al mes, todo con la tarjeta de crédito, y al final de mes uno paga los 500.000 pesos, tuvo un crédito gratis, entonces rentable para uno. En tu experiencia, Luciano, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, te estás refiriendo, si en el caso que tú hablas estás pagando con una tarjeta, pero no estás utilizando crédito, lo que estás pagas a fin de mes. ¿Es así lo que me quieres decir? Sí, pero en el fondo, imagínate, el día 3 de enero yo pagué, no sé, el colegio de los niños con la tarjeta de crédito. El 3 de enero, el 3 del mes siguiente, pago esa mensualidad. O sea, tuve un crédito gratis por 30 días. Sí, eso es muy positivo. O sea, yo, por ejemplo, lo que tú dices,
Y yo trabajo así también, es decir, yo pago casi todo con tarjeta, porque hoy en día también lo que se está llevando al público en general es a que paguen con el plástico, no a que paguen con dinero en efectivo, que no vayan con Exacto. dinero en efectivo, que por un lado es mucha comodidad, lógicamente, el no tener que ir con dinero, pero hay que utilizarlo, como estábamos hablando, con cabeza, con sentido común, sabiendo que sí, lo voy a pagar el mes que viene, pero tengo claro que lo que no puedo pasarme es de la raya de una cantidad determinada. O sea, tengo Exacto. que ser consciente de eso. O sea, yo en mi caso sí tengo mis recibos de luz, de teléfono, de agua y están domiciliados en la cuenta. ¿Y la tarjeta de crédito para qué la utilizo? Pues para ir al supermercado a comprar y si tengo que pagar una avería del auto y cosas de estas. Pero tengo en la cabeza, lógicamente, muy claro que hasta qué cantidad puedo pagar porque es en base a lo que me ingrese en mi cuenta todos los meses. Hay problemas porque hay gente, desgraciadamente, que entienden el tema de las tarjetas como un dinero fácil y se meten en ruedas. La típica rueda de que tengo una tarjeta de crédito y me saco otra tarjeta en otro sitio y cuando tengo que pagar el mes que viene una cantidad, pues resulta que es que estoy funcionando con la otra tarjeta y bueno, y así sucesivamente hay personas que están con 3 y 4 tarjetas que están pagando la misma cantidad con las 3 o 4, cuando realmente lo que debería de ser su economía es frenarse, poner sentido común a las cosas y decir, no, vamos a ver, no puede ser que yo esté constantemente con esta rueda de utilizar una serie de productos para esto. O sea, lo que hay que salir es, bajo mi punto de vista, hay que afrontar una deuda, pues a lo mejor si tienes una deuda determinada, lo que hay que hacer es pedir un crédito, porque te vas a tener una facilidad de pago y un tiempo determinado para podértelo quitar del medio y no estar engordando el tema como estamos hablando, pero eso es eh, puro sentido común, lógicamente, y también porque hay personas, no sé si porque les pilla un momento difícil en la vida o porque son fáciles de consumo y de gasto, y eso es lo Perfecto. que hay. Ya estamos de vuelta. Oye, me imagino, a veces si vas para Chile te gusta mucho. Tú estuviste por acá en Chile. Aquí nosotros una de las características que tenemos es recibir bien a los extranjeros. ¿Eh? Yo, yo, yo me considero chileno, aunque por desgracia eh, no me dan la nacionalidad. Ya, Pero bueno, quiero decir con esto que no me dan la nacionalidad, evidentemente yo soy español, pero sí. te digo, estoy casado con chilena y mi Ujú. mujer tiene doble nacionalidad, chilena y española. Mi hija, que nació en España, era lógicamente española, pero bueno, como cambió la constitución vuestra, en un momento determinado, pues ya se pudo hacer también El chilena. trámite, perfecto. Qué bueno. Entonces, pierdo 2-1 en mi casa y me gustaría que fuese un 3-0. Si mi mujer está casada con español y es española, pues a mí me gustaría también. Te digo una cosa, o sea, para mí Chile es que es mi segunda casa, mi segunda casa. O Sí. sea, me encanta, es un país que me gusta muchísimo y desde el año 82, que fue la primera vez que fui allí, que lo conocí en una situación muy mala, porque era muy malo el año Sí, 1982, una recepción pero tremenda. he visto cambiar a mejor anualmente y era un cañón, para mí era un cañón cómo iba Chile. Perfecto. Oye, quiero hacerte una pregunta. Nos quedan poquitos minutos de este programa, pero
Es más que una pregunta, te pediría una recomendación para el público que nos está escuchando, porque este es un programa de educación financiera. Nosotros con Alejandro siempre somos majaderos, somos repetitivos y todo, pero lo hacemos con mucho cariño porque la gente, mientras más se le repite, se le va quedando esto del cuidado en adquirir un crédito, el cuidado hoy día, sobre todo con estas tasas de interés altísimas. Se calcula que aquí también va a subir mucho la tasa, va a seguir subiendo la tasa de interés el Banco Central, por lo tanto eso hace subir la tasa de los créditos, hace subir la tasa del retail, hace subir todos los precios suben. Entonces no es fácil hoy día meterse en un crédito, hay que pensarla muy bien. ¿Cuál es tu consejo desde el punto de vista de tu experiencia, haber trabajado tantos años en un banco tan importante como el Santander? Pues yo creo que hoy en día ya no solamente el crédito, sino, como bien decís, el coste de la vida diaria, porque hay que tenerlo en cuenta. O sea, sí, por supuesto. Estamos en una situación que los sueldos tampoco suben mucho, porque también si subieran mucho se dispararía lógicamente la inflación. Estamos en un momento de que hay que sentar la cabeza en ese sentido. Yo lo que pediría a la gente es que lo que hemos estado hablando, lo que nos han enseñado nuestros padres han ido poco a poco en la vida. Así es. Yo mismamente, que mis padres pues realmente habían estado trabajando toda su vida y a mí no me han podido dar nada, pues con 17 años salí de casa. Me fui a Barcelona a trabajar y a partir de ahí, cuando pude comprarme un departamento, me compré un departamento pequeñito. Pasado un tiempo determinado, pues me compré otro más grande. Fui subiendo dentro de la empresa a base de esfuerzo, de exámenes, de trabajar duro y echar muchas horas, de querer aprender. Porque en la vida, bajo mi punto de vista, es que no hay rival, porque yo lo veo en el banco y lo veo en todos los lados. Hay gente que está con desgana. Yo creo que hay gente que va a trabajar pensando que le pagan por hacer una serie de horas en el trabajo, y yo creo que hay que poner más la cabeza. Así es. A todo el mundo nos gusta ser, o debería ser, el pensamiento de ser muy profesional. A mí no me gusta estar en un sitio y hacer el ridículo dentro de mi empresa. O sea, cuando estoy hablando con el público, pues lo que me encanta es que me valoren, que igual que cuando voy a un taller de autos, que de una persona que entienda, pues eso es lo que espero. De todas formas, en lo que estás hablando es, hoy en día creo que hay que tener los pies en el suelo. Tener en cuenta que lo principal es evidentemente comer, mantener y sacar a flote la familia, y el tema del crédito, si lo tenemos que utilizar, que lo utilicemos siendo muy precavidos, no nos pasemos en el sentido de tener, y si tenemos a lo mejor ahora mismo una deuda determinada, pues tratar de dialogar con el banco para poder llegar a un acuerdo y poder pagar esa deuda en un tiempo determinado a unas tasas lógicas para ello. Perfecto. Porque evidentemente hay que tener en cuenta que la vida, por lo menos este año el que viene, va a seguir subiendo, nos va a seguir costando muchísimo más la comida, los estudios. Ahora mismo, por ejemplo, he estado viendo en la época de estudios de los niños, bajo mi punto de vista, está disparado. Los libros para un niño de 8 años están hablando aquí de 500 euros. Imaginaros, 500 euros, darle como $500 el cambio. O sea, sí. Con que tengas 2 hijos, pues ya sabes que son $1.000. O sea, solamente en libros. Si además de eso necesita, pues no sé, un pantalón y no resiste. O sea, esto, por eso decía que hay que sentar los pies en el suelo, saber en qué situación estamos. Y ahí tomar las decisiones.
Perfecto. Oye, Alejandro, nos quedan 2 minutitos nada más, o sea, estamos ya sobre los 50 minutos para irnos despidiendo. Sí, siempre me quedan muchas preguntas en el tintero, de verdad, pero como para redondear todo lo que nos ha comentado Luciano, aquí hay 3 mensajes, diría yo, claros y para tener presente. Uno es la austeridad. Así es. El costo de la vida, la alimentación, todo ha subido, todo. La benzina aquí en Chile está en 1.300 pesos. Un año y medio atrás estaban 600 pesos, el doble, la benzina, el petróleo, y eso encarece todo. Austeridad. Primer lugar, Chile era un país bastante austero y hoy día somos totalmente consumistas. Y el consumo hay que pagarlo, eso hay que pagarlo. Y tiene una tasa de interés, una comisión, todo tiene un costo. Austeridad. Segundo lugar, diría yo, hacerse un presupuesto de los ingresos que uno tiene. Si uno es un trabajador, tiene un sueldo ya, ¿cuánto gano? ¿Y cuáles son los gastos? Y ahí a lo mejor las empresas lo que hacen es exactamente lo mismo y cortan lo que se llaman los gastos no necesarios, gastos prescindibles. Lo mismo uno en su casa. Tiene que ajustarse al presupuesto y ese presupuesto tiene que financiar el consumo básico que uno tiene. Primero la austeridad, un presupuesto, ingreso y gasto. Y otro tema que quisiera cerrar es que una persona tiene un crédito ya y tiene un pequeño ahorro, lo que se puede hacer es prepagar la deuda. Yo lo he hecho particularmente. Y ahí hay que, si un crédito hipotecario, el crédito hipotecario normalmente las escrituras dicen que se puede prepagar un 10%. Vale decir, si una persona pidió 1.000 UF, o sea que son como 34 millones, y tiene 3,5 millones disponibles para gastar, y lo tiene en el banco, 3,5 millones, le paga una tasa de interés que es nada. Yo tomo esos 3,5 millones, lo tiro como prepago al hipotecario, la deuda me baja en 3,5 millones, y yo una vez que hice este cálculo, yo tenía una cierta suma, me ahorré un 100% de intereses. Imagínese. 100% de intereses. Increíble. Entonces, en síntesis, austeridad, ahorro, presupuesto, ingresos y gastos, y las aguas tan tormentosas. Este barco va navegando en aguas muy tormentosas y frente a los riesgos, a la incertidumbre, hay que abrocharse el cinturón. Así es. Así es. Así que queremos que se despida, que se despida nuestro invitado ahí, por favor. Pues muchísimas gracias, os repito, encantado de haber estado con vosotros y espero que también nuestros comentarios pues les valga a los chilenos que nos estén viendo y escuchando y que les hayamos podido transmitir un poco las ideas nuestras. Perfecto. Alejandro, despídese de su gente. Luciano, un agrado invitarte nuevamente a este programa, tratando de aportar un granito de arena. Yo siempre me quedo corto porque los temas a veces son tan amplios y no podemos entrar al área bien chica, pero tratamos de hacer. Y esto, por cansancio, yo digo, va permeando. Así es. Luciano, una felicidad de compartir contigo, una alegría. Dele mi cariño a la chilena que lo quiere tanto. Y ya tendremos oportunidad de estar nuevamente. Perfecto. Un abrazo. HE Radio presentó Educación Financiera, con la conducción del ingeniero comercial Alejandro Mancilla y Hernán Pulgar. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso.